el Salmo 63, el versículo 1 en adelante, vamos a leer. Me venía esta mañana que, ¿no? Esa imagen, ¿no? De cuántas veces había muchísimas personas que cuando Jesús exponía su palabra, cuando pasaba en pueblos, en sus ciudades, en aldeas, y siempre no habla de multitudes, no habla de muchas personas que rodeaban, pero siempre te llama atención de que hubo momentos donde Jesús tuvo algo personal con alguien de la multitud. A veces sacaba a las personas de la multitud mismo y hacía un milagro en su vida. Y me venía este salmo, ¿no? Porque nos habla de una manera de que siempre uno te habla de salmista que te acercas a Dios con una necesidad, pero para conectar con Dios. Quieres conectar con Dios. Para ti Dios no es simplemente algo de lo que a veces los hombres son un poco, nos convertimos un poco como que a ver si entiendo algo más acerca de este Dios que es tan misterioso, No. Necesitas realmente conectar con Él, ¿no? Necesitas realmente conectar con Él. Y en la vida de Jesús, en los evangelios, ves muchas veces que las personas que recibieron su milagro, recibieron algo por fe, era porque realmente querían conectar con Jesús. Su fe conectaba con Cristo, ¿no? Dice, y el Salmo empieza, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tú fíjate las expresiones, ¿no? que aquí el salmista tenía, dice, mi carne te anhela, ¿no? En tierra seca y árida, donde no hay aguas, ¿no? Él lo comparaba como esa necesidad que tiene de Dios, como estar en una tierra seca, árida, donde no hay agua, ¿no? Y necesitaba conectar con Dios. Aquí vemos algo mucho más que simplemente, bueno, a ver si sepa un poco más, ¿no? Y me venía, ¿no? También la vida de Pablo, ¿no? Como el hombre en su caminar tenía mucho conocimiento acerca de Dios. Y él seguramente que podía ponerse y debatir y hablar y a lo mejor derivar muchos argumentos que una persona que no cree en Dios pueden levantarse y podía derivarlo. Pero él decía, dice, venía con vosotros con temor, con temblor. Dice, no queriendo saber otra cosa sino de Cristo y ¿qué? Crucificado. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿no? Pablo quería llevar a gente que pueden conectar con Dios, que pueden realmente experimentar en su vida lo que realmente Dios les ofrece, lo que Dios nos da en su amor y en su gracia, ¿no? Que no se quede solamente en algo, pues bueno, pues hoy parece que sé algo más y eso me sirve para mi vida. Y muchas veces todo se queda en algo donde no salgo yo de mis pensamientos, de mis planes, No, habla de algo trascendente, algo de que cuando Dios toca nuestra vida, la cambia, la transforma. Nuestra vida ya no está, no se basa en algo de sabiduría humana, sino del poder de Dios, ¿no? Y aquí vemos, el salmista se acerca así a Dios, de esa manera, en esa necesidad, para ver tu poder, y tú, y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor me es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y te bendeciré en mi vida, y tu nombre, alzaré mis manos, ¿no? No ese deseo, ¿no? De alzar las manos, de querer estar cerca de Dios, ¿no? Pero cerca de Dios es lo que te digo, vamos más allá de ese deseo de acercarnos de verdad, de recibir, si podemos decir, mi milagro, de poder recibir lo que necesito, de saber que Dios realmente me quiere bendecir, que no se quede en algo bueno, sea una cosa más, ¿no? En
si os acordáis, solamente vamos a ir en el Evangelio de Marcos. Hubo una mujer que Jesús justamente nos habla la historia de una mujer que tenía una enfermedad, que era un flujo de sangre, y esa mujer llevaba años con sin poder sanarse, que había gastado todo, dicen médicos, y dice que le había pasado la vida sin poder sanarse. Y cuando escuchó de Jesús, dice que decía dentro de sí, si tan solo tocare el borde, dice, seré sana. Y se acercó con esa fe, con esa certidumbre a Cristo, ¿no? De recibir su milagro, de recibir lo que ella necesitaba. Se acercó y Jesús, en medio de una situación, dice que había una multitud muy grande. Jesús hizo esta pregunta cuando la mujer tocó, vamos a leer en 30, Marcos 5, 30. Dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido ¿de qué? De él. Ahí vemos, dice, como veíamos en el Salmo, ese deseo de conocer el poder de Dios, de poder experimentar lo que viene de Dios. Y dice que se acercó, y dice que Jesús sabía que había salido poder de él, y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado qué? Mis vestidos. Si lo leemos nosotros dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Y para los discípulos era algo como les extrañaba mucho lo que Jesús decía. Y los discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y no es lo mismo. A veces pensamos es lo mismo apretar que tocar. No es la misma palabra, ¿no? A mí como siempre me está, y cuando habla de apretar, es comprobar algo. Tú aprietas algo y quieres comprobarlo, cómo es su textura, cómo es su resistencia, cómo estás apretando para ver. Y de alguna manera es lo que Jesús hablaba. Ahí había mucha multitud, pero muchas personas simplemente estaban ahí para ver qué tal, a ver de qué va esto, a ver de lo que va a ocurrir aquí, a ver qué nos va a enseñar, a ver qué es lo que va a hacer, a ver lo que va a suceder. Pero también habla de una mujer que se acercó ahí no simplemente, sino para tocar. Y cuando habla de tocar, la palabra que usa aquí en griego es interesante porque dice es de encender una mecha. Para que es una palabra que usaban los griegos para encender una mecha, y se encendía ¿qué? Fuego. Tú tocabas la mecha y se encendía el fuego, ¿no? Digo qué especial. Esa mujer se acercó con ese deseo realmente de conectar con Cristo, de poder realmente recibir de Él, ¿no? Y ese tiene que ser el corazón, ¿no? Nuestro, ese tiene que ser el corazón que tengamos cuando nos ponemos, ¿no? Porque es lo que el Señor dice ahí, cuando nos acercamos con esa fe, ahí salimos diferentes. Seguro que si tú lo has hecho alguna vez, lo has experimentado. Si no lo has hecho, yo te invito hoy que te acerques con fe. Que te acerques con fe a Cristo. De poder recibir de Él lo que tú necesitas, de lo que a lo mejor llevas tiempo, a lo mejor hasta estás en esta reunión esperando a ver si recibo algo que me haga cambiar. A ver si recibo una palabra que me trae solución a muchas veces lo que necesito. Pero al final Dios lo que quiere es que podamos conectar con Él, de verdad, poder conectar. Y no, me gustó porque cuando pone de tocar es conectar. Tú cuando conectas es para ocurrir algo, ¿no? Y la palabra, bueno, no es que tal, pero es una palabra que en griego dice hapto, se pronuncia así, hapto, y lo usaban eso para prender fuego, ves que es algo diferente, ¿no? Ves como Jesús mismo decía, ¿quién me ha tocado? No se refería lo mismo de todos los que estaban ahí. Y bueno, si tú pasas por los evangelios, vemos continuamente como Jesús, en medio de unas multitudes que querían ver a Jesús,
y de repente Jesús decía, Zaqueo, ¿qué? Bájate. Era un hombre, venía con otra actitud, con fe. Bájate hoy, es necesario que posee en tu casa. ¿Cómo Jesús podía ver estas cosas, ¿no? Y el Señor ve nuestros corazones, ¿no? Que podemos realmente ver. Hay mucha necesidad dentro del corazón humano donde solamente va a ser saciado por Cristo, por Él, por lo que Él quiere hacer, no en nosotros. Y podemos aprovechar esos momentos en su presencia, esos momentos de oración, realmente conectar, ¿sí? Pues sin más, si queréis nos ponemos de pie. Pues buenos días a todos. Debemos de predicar a Jesús con poder, con fuerza, con ganas, con deseo de que todo el que vean nuestros ojos, y son mucha gente lo que nuestros ojos ven a diario, se salve. Si estamos bien en serio con nuestra vida, si creemos que nuestra vida tiene valor, no nos podemos saltar a Jesús. Jesús es la clave, es el centro, es por donde el hombre tiene que pasar. Entonces, debemos de predicar con esta diligencia. El hombre quiere descansar. Tenemos vidas descansadas, vidas cómodas, y está bien, ¿verdad? Está bien. Pero esta vida es muy corta para lo que nos queda de vida eterna. Hemos creído o hemos oído o estamos oyendo mucho acerca de que, bueno, la muerte, y con la muerte desaparece todo el mal, desaparece todo incertidumbre, desaparece la persona. No es verdad, ¿verdad? Hay una parte que es espiritual que está viva y va a estar viviendo por la eternidad. Luchemos contra nuestros deseos y contra nuestro pecado para no pasar esa eternidad, ¿verdad?, en un lugar de tormento. Entonces hay que aplicarnos. Abre bien los ojos, abre bien tus oídos. Hasta los mismos creyentes necesitamos conocer y entender bien la Escritura para no andar perdidos, ¿verdad?, por pasajes, por letras, por acontecimientos, por fechas, sabe Dios, en lo que nos perdemos muchas veces, hasta los mismos cristianos o creyentes en Cristo Jesús. Entonces, bueno, siempre el Señor, la vida de Dios es un ánimo donde nos permite vivir en una manera diferente a lo que una persona que no es cristiana, y cristiana no es de un nombre, ni de ir a un lugar, ¿verdad? Esto que a veces oímos, no dejes de reunirte, ¿no?, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Hay que mirar bien ese versículo, porque no exactamente está diciendo no dejes de reunirte en este domicilio o en esta dirección o en este local o a esta hora, ¿verdad? La palabra que usa tiene que ver con quién te reúnes. ¿Con quién te reúnes? Entonces, ¿con quién nos reunimos? Con Dios el primero, con Cristo el primero. Y luego con los hermanos en la fe. Entonces, a donde nos encontramos todos es en el local. Pero, ¿con quién nos reunimos? ¿Con quién? A veces tenemos nuestras propias reuniones que no tienen nada que ver con la fe que confesamos. O nos gustaría estar en comunión con cosas que tienen que ver con esta tierra. Pero dice, no, dejéis. Mira a ver con quién te reúnes. No, yo tengo contacto online, de aquí, con aquel, con el otro. Me conozco a todos los predicadores.
¿Con esos te reúnes? No todos son sanos, ¿sí? Es así. Pero el principal con lo que tenemos que reunirnos es con nuestro Señor. No dejes de reunirte con el Señor. La palabra que usa tiene que ver en la raíz, con fe. Es una palabra larga, no me viene a la mente, no conozco bien el idioma, ni bien ni mal, no le conozco. El idioma de las Escrituras, ¿sí? Pero tiene que ver con quién te reúnes. ¿Es tu Señor con el que nos reunimos? Pues si es así, ánimo, es lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, el tema que quiero compartir con vosotros. Ahora hemos salido de esta semana de lo que se llama Semana Santa. Para algunos solo es una semana, para los cristianos verdaderos es día tras día. Y cumplimos años en Cristo. Y nuestra semana y nuestro día tienen que ser santos. Tienen que ser vividos en santidad. Entonces, bueno, pero hay una semana que es a la que se refiere, que tiene que ver con la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos saltar a Jesús, no podemos bordearle, no podemos tener una filosofía en la que la figura principal para mi salvación eterna no sea Cristo. No lo hagas. Por eso digo, abre bien los oídos. Abre bien tus ojos. Si tienes oídos espirituales, ponlo todo a escuchar. Si tienes vista espiritual, ponla en manos de Dios. Busca ver lo que Dios quiere para nosotros, para ti, ¿vale? Pues salimos de esta semana. Pero esta semana tuvo un comienzo. Y a veces, para poder entender bien la Escritura, los pasajes bíblicos, tenemos que tener un buen rato sobre ese pasaje. Y el tiempo en ese pasaje, ¿qué es lo que busco en ese pasaje? Leer muchas veces el pasaje también está bien. Hasta 10 veces podemos leerlo porque es importante, todos los pasajes bíblicos. Pero encontraremos una situación que se vivió en otro tiempo, ¿vale? Nunca pienses o nunca pensemos que porque fue en otro tiempo algo ha cambiado, porque Dios es siempre el mismo, hoy, siempre y por los siglos. Entonces, para tener un buen entendimiento de lo que queremos o lo que Dios nos pone en nuestro corazón o en nuestro pensamiento, nos lleva un pasaje, ¿vale? En ese pasaje, como digo, pasan situaciones. Hay una situación en ese pasaje política también, ¿verdad? Creemos que la política es algo que es de nuestro tiempo. La política viene desde los romanos, los griegos, ¿verdad? Cuando lo que hemos oído, la paz romana, ¿no? Era una paz por imposición. Había una política. Entonces eso afectaba, como nos afecta a día de hoy, esa situación nos afecta a los cristianos. Y eso estaba afectando al pueblo de Israel. Había un ambiente religioso bastante deteriorado de lo que es el judaísmo. Los líderes religiosos no estaban bien. Entonces se juntaba una cosa con la otra y eso afectaba. Entonces estas cosas debemos de mirarlas. No es tanto trabajo, no es tanta... Simplemente hay que mirar con ojos de fe, espirituales y la Escritura. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 8. Como dije al principio, tenemos esta semana tiene un comienzo, ¿vale? Nosotros parece que no hemos salido todavía de la Semana Santa, pero es importante. Fue el domingo, que conocemos a veces como el Domingo de Ramos,
como el domingo, más bien dicho, cuando Jesús entró en Jerusalén. Y ese día comienza una semana. Parece que todo va bien, parece que es aceptado por el pueblo. Allí había gritos de salvación y demás. Y vamos a tocar una palabra que dicen esta multitud y vamos a saber de qué está hablando. De qué está hablando y por qué a finales de esa semana esta gente que decía Hosana cambia de pensamiento, ¿sí? Y ahora lo que queremos es que crucifiques a Jesús. Queremos separarnos de Jesús, la muerte de Jesús. No queremos que Él esté. Si Él no está, desaparece todo. Ya no va a haber problemas con los romanos, se van a disipar los problemas. Porque ya esto era como una comprobación de otros hombres que se habían levantado como en una revolución y mataban al cabecilla, vamos a decir, y los demás seguidores se dispersaban, pero no contaron de que no era un cabecilla revolucionario, sino que era Dios mismo en la persona de Jesús. ¿Sí? Pues vamos a leerlo. 21, versículo 8. Multitud. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros, dice, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, no solo gritaban, era un clamor, clamaban, diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez, Hosana en las alturas. Dice, cuando entró él en Jerusalén, dice, toda la ciudad se conmovió. Estás hablando de que no era cualquier persona la que entraba allí, era Dios mismo en la persona de Jesucristo. Por eso no podemos quitar a Jesús de la salvación, no tendremos salvación. Nos quedaremos en la oscuridad de nuestro pensamiento, de nuestra religión o de lo que tú estés viviendo. Pero ahora nosotros, ¿verdad?, hemos recibido el regalo. Entonces tenemos que ver qué significa Hosana. Porque aquí había un clamor. De repente había un clamor. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? O sea, por una parte había una gran multitud, mucha gente diciendo lo que estaba diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, parece que le conocían, parecía que le reconocían, eso es que nos pasa a nosotros. Que a veces decimos, no, yo conozco al Señor, yo sé quién es el Señor, Él viene de la eternidad a pagar el precio por mí, yo conozco al Señor, eso nos pasa a nosotros, pero realmente aquí hay otras personas que dicen, ¿quién es este? O sea, la conmoción, lo que estaba pasando en la ciudad tenía un calado, tenía un peso. Allí no era que ha venido no sé quién, que no tiene ninguna importancia, y encima viene montado en un burro. Es una señal de humildad, es una señal de paz, porque si hubiera venido en plan de guerra y fuera el hijo de David, este rey que conquistó y tuvo gran poder, vendría en un caballo. Pues en ese caballo vendrá, pero no en este momento. Dice, y el Señor descenderá del cielo, montado en un caballo, blanco, blanco, a disputar un combate, el último combate con la raza humana. Dice que a él no le hará falta nada ni nadie. Dice que con su boca destruirá toda rebelión. Pero eso es otra situación, ahora estamos en esta.
Estamos en esto, ¿vale? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta. Bueno, ya parece que algunos habían indicado de que ese es un profeta, el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Sabían de dónde era, unos creían que era un profeta, pero allí no estaba entrando un profeta. Dice, más que un profeta es el que tenéis delante de vosotros. Jesús decía de él mismo, más que un profeta. O sea, no es que hable de parte de Dios, que yo soy Dios mismo, la persona de Cristo. Sí, yo soy el Rey. Bien, esta situación es para analizarla. Y aquí lo que hay que ver es en qué situación podemos estar nosotros, o cómo aclamamos, o para qué hemos aclamado y aclamamos al Señor. Mira, Hosana significa salvación urgente. Esto es lo que estaban diciendo. Una gran multitud que clamaba salvación, auxilio, urgentemente, tú eres el que nos vas a salvar. El pensamiento de estos era otro. Ellos estaban buscando otro tipo de salvación. Pero Jesús no vino a esta manera de salvar al pueblo. Esto es algo que en manera general realmente conocemos algunos de lo que estaba pasando allí. Que creían que este Jesús era el que iba a liberarlos de una opresión militar y política que estaba viviendo el pueblo de Israel en su misma tierra. Y de que este iba a ser el hijo de David, el rey, que los iba a liberar a espada. Entonces, bueno, ellos tenían su esperanza en ese momento ahí, pero estaban diciendo, estamos en una urgencia. Esto tiene que ser ya inmediatamente que tú hagas algo. Hosana. A veces no hemos usado esa palabra cuando hemos clamado al cielo. A lo mejor si alguno la conocía de haber ido a la iglesia, pero no nació de nuevo, pero un día la conoce y a lo mejor se ha dirigido a Dios de esta manera. Pero este idioma es el idioma hebreo antiguo. Lo que hemos podido decir, Señor, sálvame ya, porque no puedo más. ¿Alguna estaba en esa situación? Si pudiéramos levantar la mano, ya la levantaríamos todos. Bueno, ahí hay todo. A lo mejor unos no han reconocido esta situación en su vida y están agarrándose a algo, esperando en algo y demás, como que no ven el momento de que hay una necesidad urgente de salvar su alma. Estos hombres estaban viviendo esto. ¿Por qué la multitud? Era un momento de una festividad y venían gentes, israelitas, judíos, a Jerusalén. Muchos a festejar, ¿qué fiesta? La Pascua. Ellos iban a celebrar la Pascua. ¿Qué significaba? Celebrábamos que el Señor, nuestro Dios, Adonai, nos ha librado de los egipcios, nos ha liberado. Y esto no se nos olvida. Y esto es una fiesta perpetua, permanente para el pueblo de Israel. Y vamos a venir en esta fecha a festejar de donde estemos y vamos a aclamar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a recordar que hemos sido liberados de los egipcios. Una liberación milagrosa, como la que conocemos, con milagros y señales que le seguían al pueblo de Israel. Por eso había una gran multitud. Pues esta gran multitud, la misma gran multitud, ¿verdad? En 5 días
cambió. Hay teólogos, vamos a decir, que no creen que esta fuera toda la gran multitud la que se puso en contra a decir crucifícalo, sino que eran más bien la gente de Jerusalén, porque tenían mucha influencia negativa acerca de los religiosos de ese tiempo, de los fariseos, de los maestros de la ley y demás. No importa tanto eso, ¿vale? El caso es que cambiamos de opinión. Cambiamos de opinión. Hemos estado en un momento muy difícil y hemos dicho, Señor, sálvame, ya, necesito tu salvación, necesito tu ayuda urgentemente. Mira, la palabra hosana no es una palabra mágica, que yo ahora la digo y ocurren cosas. La palabra hosana no tiene poder en sí misma. ¿Sabes a dónde está el poder? En aquel que escucha tu clamor y el mío. Ahí está el poder. No es algo que en sí mismo, ¿verdad?, actúe. Aquí lo importante es quién escucha, quién ha escuchado tu clamor. ¿Quién lo ha escuchado? Eso es lo importante. Cuando alguien clama desde esta tierra y clama a Dios, sálvame, ayúdame, ese que escucha es Dios mismo. Es Dios mismo. Y Él no va a escuchar ni fórmulas, ni formatos, ni ningún tipo de esas cosas. El clamor que Dios escucha es el corazón de las personas. El clamor sincero de una persona que vive en esta tierra y que necesita en urgencia ser salvado. Pero ¿cuántas veces vemos? ¿Cuántas? Que en pocos días, en poco tiempo, nos hemos olvidado. Y nuestro pensamiento cambia y dices, crucifícalo. No con esas palabras, pero vamos a mirarlo la crucifixión como muerte. Y sabemos que la muerte tiene que ver con separación. Nos separamos de Cristo, de donde podemos estar escuchando la salvación. Pues no hace 5 días habías clamado, el Señor te escuchó. ¿Y hoy te quieres olvidar ya qué es lo que ocurrió? Vamos a analizarlo. Porque aquí lo que buscaba y lo que busca el ser humano tiene mucho que ver en el cambio de opinión, en el cambio de que hoy esto es así y mañana ya no quiero que sea así. ¿Vale? Bueno. Esto, hay alabanzas, canciones que alaban a Dios, que usamos esta palabra. Miles de veces la habremos usado en la iglesia. Hosana, ¿no? El coro. Hosana, ¿sí? Bien. Lo hemos usado como una alabanza o como, vamos a decir, un aplauso a Dios. Una vez que se hace famoso estos tipos de expresiones en la iglesia evangélica, vamos a dar un aplauso al Señor, ¿no? Hosana, vamos a dar... Lo hemos usado en ese tipo, pero estamos viendo ya que no realmente va por ahí, ¿vale? Pero el idioma original en hebreo, esta palabra no es una alabanza, es un grito de auxilio desesperado, una súplica, un clamor. Un clamor. Lo que estaba diciendo esta multitud, sálvanos ya de esta opresión. Haz juicio contra los romanos. Queremos que el reino se restaure, queremos ser el Israel poderoso. El ejército de David, que era temido en el mundo. Temido. Queremos ser eso. Y esto es urgente para nosotros. Es urgente. Bien, esto es lo que hay que entender.
y no imitar esa conducta de maldad orgullosa y falta de fe. Esto tenemos que entenderlo, de que es un clamor. Y si no lo entendemos así, lo que vamos a tener es un cambio en un tiempo relativamente corto por no haberlo entendido, por haber tenido otra expectativa, ¿verdad?, acerca de lo que yo quiero que Dios haga. Eso es muy común. Pero ¿dónde? En este pasaje no, en todas las edades, en todos los siglos de los hombres, del ser humano. Esto es muy común. Me acerco con un clamor, con una necesidad urgente, pero ya le digo yo a Dios de lo que tiene que salvarme, de lo que tiene que darme, de lo que tiene que hacer. Esa es mi expectativa para con Él. Pero Dios es Dios y no hace esas cosas. Claro que nos salva. Claro que cambia nuestras vidas. Es una realidad que transforma nuestro corazón, que nos pone en paz con Él mismo, que nos perdona nuestros pecados. Eso es una realidad. Pero mi expectativa puede venirse abajo muy fácilmente si yo no me mantengo en ese clamor. Y para mantenernos en ese clamor algo tiene que pasar. Tiene que pasar algo. De que mi hosana, en mi clamor, tiene que convertirse en aleluya. ¿Cuántas veces? Yo lo digo mucho. Aleluya. Porque el redimido ya está rescatado, por lo tanto ha sido redimido. Esa salvación urgente, ese clamor urgente, ya ha sido atendido por el Señor. Y ahora nuestra expresión, nuestro clamor es de alabanza, es de decirle, aleluya, gloria a Dios. De Él es la salvación, de Dios viene la salvación. Y esto está en Apocalipsis también. O sea, las cosas que leemos en la palabra de Dios vienen de principio a fin. Hay que buscarlas. Hay que ver a Cristo en los pasajes, ya sea del Antiguo Testamento, de las virtudes de Dios. Hay que verlas. Yo decía un día, hasta que no veas o no vea las virtudes de Dios, no me quiero ir de ese pasaje, porque sé que ahí voy a encontrar una virtud. Más que una virtud, no me viene la palabra. Es más que una virtud, lo que no me viene. Atributos. Los atributos de Dios. Las cosas que solo se pueden atribuir a Dios. Están ahí en cada pasaje. La palabra de Dios está impregnada de atributos suyos. Hay que buscarlo. ¿Para qué me voy a ir a otro pasaje si no encontré yo todavía qué atributo tengo aquí? Y la gente, uno al azar, el 11, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. ¿Cuál sería el atributo que encuentro aquí? Que Dios es más que un profeta. Al azar. Y así en todo. Eso es leer la Biblia, querer alimentarte bien de la Biblia. Este pasaje que estamos leyendo es eso, es Jesús entrando, Jesús diciendo, la gente hablando, la multitud que venía a Jerusalén a festejar la Pascua. El Señor nos liberó, esto es lo que festejamos. Y venían todos contentos. Vieron a Jesús, Hosana. Clamaba, libéranos, libera a tu pueblo, restablece tu reino. No iba a ser así. No iba a ser así. La misma gente que gritaba Hosana el domingo pidió muerte el viernes. Pidió muerte el viernes. ¿Qué pasó en esos pocos días? Algo tuvo que pasar. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien les convenció de algo diferente?
Podría ser. Había mucha influencia de la religión judía. Estaban muy influenciados. No querían a alguien que se levantara por encima de lo que ya había. Por eso querían matarle. Dice, desaparece y se acabó. Todos sus seguidores desaparecerán. Nos quitamos este peso de encima, porque al final nos vamos a encontrar con un problema con los romanos, porque tanto tumulto vamos a provocar que los romanos actúen en su paz romana, una paz por imposición, y vamos a tener problemas. Bueno, si no entendemos el significado original de esta palabra, nuestra oración está quedando a mitad de camino. Si yo la entiendo mal, si yo entiendo este clamor mal, si yo clamo, si hago esta oración, estoy haciendo una oración que me voy a quedar a mitad de camino, porque quiero entenderla bien. ¿Cómo voy a tener, sin haber sido resucitado juntamente con Él, con el Señor, sin haber sido perdonado de mis pecados, cómo voy a tener una hosana que sea alabanza? Es imposible. Lo que tengo que tener es un clamor de una salvación inmediata. Sálvame, Señor, sálvame. Por eso muchas veces el hombre llega hasta lugares muy profundos de oscuridad, donde ya no ve salida, donde está todo perdido, donde a veces usamos este tipo de cosas, ¿no? De decir, me queda todavía como un cartucho, ¿no? ¿No habéis oído esto? Tengo como todavía un as aquí para jugar. Bueno, pues si llegas ahí, usa bien esta palabra que existe. Existe y no nació en el Nuevo Testamento. Nació en el Antiguo Testamento. Ahí está. Luego vamos a leerlo. Es un salmo. Ahí nació. Bueno. La palabra Seana viene del hebreo antiguo y es una combinación. Esta palabra no es una combinación. Esta combinación tiene que ver con Josía y Na. Josía, Na. Es una palabra compuesta. Josía tiene que ver con Josué, con Yahvé. ¿Y Yahvé significa lo qué? Salva. Yahvé salva. Jesús, ¿qué significa? Yahvé salva. ¿Qué significa Josía? Salva, libera, rescata. Este era el clamor. Rescátanos, sálvanos, libéranos. Libéranos. Con sus palmas tiraban, era un momento de fusión en el pueblo. Tiraban sus mantos allí. Sálvanos, ya, sálvanos. Tú eres el hijo de David, sálvanos. Bien, y la otra parte es Na, N-N-A, Na, que significa ahora, por favor, te ruego, sálvanos ahora, por favor, sálvanos, te ruego que nos salves. Este es el hosana que decía. Cada uno que hoy somos cristianos, digo, hemos tenido este momento. El Evangelio ha cambiado para nuestras vidas, de tener ese hosana pudiéndose cambiar por aleluya, gloria a Dios. De Dios viene mi salvación, la salvación. Dice, ¿de qué tengo yo que ser salvo? Pues de no irte al infierno, al lugar de condenación. No te condenes. Dice Jesús, una vez más, dice, yo no he venido a condenar al mundo. No he venido a eso. He venido ¿a qué? A salvarlo. Dice, si alguien se condena a él. Dice, y estas mismas palabras os condenarán si no las crees. No son palabras, idiomas, momentos, no.
El Señor salva. Hosana, Hosiana. Si juntamos, como viene, significa sálvanos ahora, por favor, te lo ruego. ¿Hemos tenido ese momento? Vamos, los cristianos decimos, sí, qué bueno fue, menos mal. No fue tanto lo que decía anteriormente, la palabra en sí mismo no tiene ningún poder, es un idioma, es una forma de expresarnos, es un idioma. El poder está en el que escucha nuestro clamor. Y el que escucha ese clamor no es Satanás, no es mi psicólogo, no lo es. El que escucha ese clamor es tu Creador, el que te dio la vida. Ese lo escucha. ¿Bien? Pues si ha sido así, no cambies de opinión. Y si cambias de opinión, algo ha pasado, estás quedándote en una oración a medias. Tenemos que seguir. No es una celebración, tengamos esto claro. No estaban celebrando, estaban suplicando, ¿verdad? Siempre hemos tenido esta imagen. Hosana, hoy todo el mundo contento. Pues resulta que significa todo lo contrario. Sálvanos, 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 sálvanos. Era una súplica, no era un aplauso, no era un clamor del Señor, de alegría. Dice, es un grito de alguien que sabe que no puede salvarse. Fíjate lo que estaban diciendo esta multitud. No nos podemos salvar, sálvanos tú. Sálvanos tú. En cualquier momento que una persona piense que puede hacer lo que solo Dios puede hacer en el interior y en el ser humano, está muy, muy equivocado y muy engañado. Pero si reconocemos de que no lo podemos hacer, Hosana. Hosana. Y sabe que no puede salvarse por sí mismo y clama por una intercesión divina. Por eso, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es? Jesucristo. No le podemos quitar. No nos salvaremos. No nos salvaremos. Por eso, Cristo aparece en toda la Biblia, desde el principio al final. Desde el principio. Reunámonos, juntémonos, y ahora, ¿a quién haremos? Génesis, al hombre. O sea, no es una palabra que dice en singular. Dice, juntémonos. Ahí está la Trinidad. Nuestro Dios es 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la fe. La fe en Dios es la fe en las 3 personas de Dios. Y tienen su nombre, que los identifica. Y no solo los identifica, sino que define el plan de sus nombres. Sus nombres definen el plan. Jesús identifica que Él es Yahvé, Dios, identifica su plan. Salvación por muerte sustitutoria. Porque tú y yo no podíamos, ni nadie puede salvarse, nadie. ¿Quién promete una salvación sin Cristo? No te condenes. No te condenes. No es una celebración, es un clamor, es un grito de alguien que sabe que no. Necesita intervención divina. Que Dios interceda, que Dios involucre su vida en ti. Por eso estamos bien. Claro, ¿cómo estás? Bien. Y cuando una persona está bien es porque está justificada. No que nos justificamos con cosas,
No, eso es otra cosa. La justificación de Dios tiene que ver con una posición. Es una palabra griega que se utiliza para un ambiente judicial, donde hay un juicio. ¿Vale? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿En qué posición estás? Si ahora te pregunta el juez y dice, ¿usted en qué posición está? Dice, pues yo estoy en posición de culpable. Yo estoy en posición de inocente. Por la justificación, por el hecho de que Cristo murió por nosotros, estoy en una posición de el Señor me ha hecho inocente por causa de la justificación. Él ha pagado por mí. Usted está libre. Porque este pagó por ti. Esa es la justificación. Esto es tremendo. Estos días hemos tenido unas palabras que si no lo tomamos en serio, que no digo que no, hemos entendido claramente que no son eventos aislados, ni cosas que pasaron, ni cosas que pasarán. No, son cosas muy necesarias, totalmente necesarias para la vida del ser humano. Entender la cruz, no cómo se construye una cruz, sino entender de que será el instrumento elegido y cumplido el tiempo, porque el tiempo es de Dios, y en ese tiempo se cumplió esta situación. Dios se humilló y descendió, se encarnó en un santo ser, que su nombre es Jesús. Le llamaréis, no que le pongas un nombre, no le dijo eso. Él ya tiene nombre, es Jesús. ¿Por qué? Dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Él ya tenía nombre, entonces había que llamarle por su nombre, Jesús, que significa Yahvé, Yahvé salva. ¿Ves? No hay nada al azar, no hay nada que casos aislados. Hay una coordinación totalmente en la Santa Biblia. Una coordinación perfecta. Pero la vamos descubriendo, nos van ayudando a descubrirla. Bien. Vamos al Salmo 118, por favor. Y versículo 25 y 26. Salmo 118. Bueno. Dije anteriormente que la palabra Hosana no nace en el Nuevo Testamento, nace aquí, en el Antiguo Testamento. De esta manera, oh Jehová, nombre de Dios, ¿qué dice? Sálvanos. ¿Y cuándo? Ahora. Hosana, sálvanos ahora, es urgente, estoy mal. Alguno que dice, estoy acabado, ya he acabado todo, estoy ya sin nada, no tengo fuerza, no tengo ánimo, me gasta el dinero en psicólogos, en psiquiatras, no encuentro. La mujer del flujo de sangre también se gastó dinero en eso. Sálvame ahora, sálvanos ahora. ¿Ahora qué dice? Te lo ruego. Si lo leyéramos en el idioma original, encontraríamos cosas. Sálvanos ahora, te lo ruego. Nos hemos dirigido realmente a Dios en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestra necesidad de esta manera, o ha sido, Señor, tú sabes, me conoces, a ver si puedes hacer algo con mi vida.
estamos un poquillo lejos de sentir una gran necesidad. ¿Y cómo se crea esa necesidad en nuestro interior? Porque dice, bueno, pues esta necesidad se ha creado porque me he quedado sin trabajo, porque mi matrimonio se rompió, porque he llegado al fondo Bueno, puedes llegar al fondo y al fondo y al fondo y al fondo, pero es una intervención de Dios, que nos lleva a sentir que la necesidad que tenemos es mucho mayor y más peligrosa que todas las rupturas que puedas vivir o pueda la gente hayamos podido vivir en esta tierra. Muy peligrosa, porque está en riesgo nuestra eternidad. Bien, Salmo 128, 25, te ruego, oh Jehová, dice que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahí lo tenemos. Sálvanos ahora, por favor, te lo ruego. De verdad. Si tienes una oración, dirígete o dirijámonos de verdad a Dios en esta necesidad, ¿verdad? Por eso hay personas en este mundo, miles, y las habrá y las hubo, que tienen posibilidades de todo tipo, y esas posibilidades se las da el dinero, y ese mismo dinero, que es un Dios, ¿verdad?, le hace creer, les engaña de que no tengo necesidad de nada. Pero si una persona de este tipo se sinceriza realmente, siente un vacío muy grande que no puede cubrir nada ni nadie. Entonces, ¿para quién es Cristo? ¿Para el pobre? ¿Para el mendigo? ¿Para el que está? Para todos. Para todos. ¿Sí? Amén. Profeta Zacarías, vamos bien de tiempo, ¿no? Profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alrededor de 500 o 500 y pico años, 500 años ya son bastantes, un poquito más. Ya este hombre dijo por su boca cosas que Dios le había dicho a él, porque realmente era un profeta. Y adelantó esta situación hace 500 estos años de lo que iba a pasar. ¿Sí? Decíamos en el capítulo 9, versículo 9. Ahora dice, alégrate mucho, hija de Sión. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. O sea, Zacarías ya lo dejó escrito. Dios lo habló, dice, esto tiene que estar escrito, porque este momento se va a cumplir. Ahora, lo que hablábamos un poco al principio, si yo no entiendo bien la Escritura, que a veces nos pasa por ser tan superficiales en lo que leemos, si no la entiendo, dices, bueno, aquí lo que veo yo es a lo mejor otra cosa. Pero es que está diciendo exactamente, dice que se confundieron. Aquí dice, oh Sión, dice, da voces de júbilo. Pero lo que estamos viendo de que no era una voz de aleluya, la salvación es de mi Dios, Él es el Cristo, el Mesías, el que ha de venir, el que pagará por nuestros pecados. No era eso. Si yo no lo entiendo bien, parece que se está contradiciendo, porque lo que hemos estado explicando tiene que ver con otro tipo de clamor, con una intención diferente,
con algo que ellos creían que iba a ocurrir, pero que no ocurrió, que cambió su pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos, al ver que las cosas no salían como ellos pensaban, como estábamos clamando a Dios, estábamos clamando, pues entonces se tiene que cumplir lo que nosotros esperamos de este Salvador. Pero no es así. Ellos, al final, dice que el que cree en Jesús no será defraudado. Y ellos se defraudaron. Se defraudaron. ¿Por qué una persona se defrauda? ¿Por qué una persona dice no será avergonzado? ¿Qué cosas, Pues el creer que como Dios no me dio lo que yo pensaba que tenía que darme, y clamé a Él, y no ha ocurrido como yo pensaba, ni ha venido a lo que yo veo que necesitamos, porque era gente, por muy religiosa que sería, veía lo que veía, y veía que había romanos, que había opresión, que había malas cosas, que el pueblo no estaba libre y demás. Pero no era la necesidad que Jesús venía a cubrir, no era esa, ¿vale? Entonces, en esta confusión se defraudaron. Y cuando una persona se defrauda, cambia de opinión. Si yo pongo una confianza en algo o en alguien y no funciona, ¿qué se me pasa por mi cabeza y por mis sentimientos? ¿Qué hago? Digo, he fallado. No he ido a quien tendría que ir. Me avergüenzo de haber querido acercarme a Dios, le he pedido esto, no me lo ha concedido, por tanto cambio de opinión. Ahora, en vez de dame vida, me separo de ti, que te crucifiquen. No quiero saber nada. Y eso le pasa a muchísima gente. Cambian de opinión muy rápido porque son defraudados, porque no esperan recibir lo que ellos pensaban. ¿Sí? Bueno, la misma multitud que agitaba la palma dice que pide su sangre, su muerte. Tiene que irse, tiene que morir. Tenemos que apartarnos de él. La misma boca que gritó Hosana también gritó crucifícalo, matarlo, ¿vale? En esos días el ambiente, como decía al principio de todo, el ambiente que se vivía en ese momento, donde estamos, en el pasaje en el que estamos, la espera era de un libertador político, alguien con un poder político y militar. Esto lo que veían sus ojos. No estaban viendo de que, aparte de eso, que era real, había una necesidad mayor, que era de sentir a Dios en sus vidas. Eso estaba como una tradición. La religión era una tradición, pero lo que nosotros vivimos es otras cosas. ¿Vale? Eso forma parte de nuestra historia, el judaísmo, el templo, los sacrificios, todas las cosas que ellos hacían en ceremonia. Pero eso es tradición, eso es como nosotros vivimos, pero la realidad es que estamos muy oprimidos. La realidad es que hay un pueblo, que es los romanos, que no nos están dejando vivir libremente en nuestra propia tierra. Y de eso es de lo que nos queremos librar, eso es lo que veían sus ojos. Ahora nosotros vemos muchas veces este tipo de cosas de otra manera. Yo lo de lo que quiero librarme es de esto, que es lo que creo yo que es lo que me ha hundido. Error. Las consecuencias de la caída y de la bajeza del ser humano tienen que ver con su pecado. Y para eso entró Jesús a Jerusalén. Para eso, para
redimir el corazón de las personas, del pueblo de Dios. Para eso ha venido Cristo hasta nosotros. Para eso ha llegado el Evangelio de Jesús hacia nosotros. Para nuestro corazón. Para nuestro corazón. No son las cosas, ni las compañías, ni la mala suerte que he tenido en esta tierra, en esta vida, de un mal trabajo, una familia que se ha destruido toda. A lo mejor la has destruido tú. Pero eso no miramos. No miramos, solo miramos que esas cosas se arreglen. Pero yo sigo en el mismo estado. Bueno, el libertador, el rey, que es para expulsar a esta gente, pero Jesús no vino, dice que a liberarnos de Roma, sino del pecado. ¿Esto es correcto? Y ahí ya se empezaron a torcer las cosas. Ahí ya empezaron estas personas a defraudarse. Empezaron a defraudarse. Uy, yo no lo veo con mucha pinta de guerrero, ni de rey. No le veo yo muy con ganas de guerra. Ya empezó la gente a defraudarse, pero Jesús no vino a libertarnos, sino a que nuestro corazón, ¿verdad?, sea librado del pecado. Él no vino a cambiar el gobierno, porque sí o no había un gobierno, sino vino a cambiar el corazón de los hombres. No vino a traer una libertad, que ellos también es lo que pedían, libertad. Necesitamos estar libres, el pueblo de Israel tiene que ser libre, liberado. No, lo que vino es a traer una vida eterna, no una liberación temporal, sino una vida eterna. Por estas cosas son por las que hay que luchar, por estas cosas son por las que hay que acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque nuestros ojos ven lo que ven y nos sentimos oprimidos, nos sentimos esto, aquello, mal, defraudados con todo, ¿verdad? Pero Señor, clámate, necesito que arregles esto urgentemente. Y los días pasan, y pasan, y pasan, y mi pensamiento empieza a cambiar. Dios me ha defraudado, no me ha escuchado. Y si pudiéramos oír la voz de Dios, alguno con más claridad diría, sí, te he escuchado. Pero yo no vine a esto, yo vine a perdonar tus pecados, a liberar tu corazón, a gobernar en tu vida para que todo te vaya bien. Y cuando partas de esta tierra, porque partirás de esta tierra, irás a una libertad eterna, a una liberación eterna, sin pecado, al lugar de descanso. Dice que descansaréis de vuestros trabajos, de todo, y estaremos con Él. ¿Sí? Bien, bueno. Es un poco extenso, pero ya voy a acabar. Comenté algo acerca de en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10, que los mártires, que en el tiempo de la tribulación, pues morirán, y nos lo cuenta anticipadamente en el libro de Apocalipsis, nos dice lo mismo. Aleluya. Ya no dice Hosana, ellos dicen, aleluya, la salvación viene de nuestro Dios. ¿Hay que esperar a estar en el cielo? No, estamos en la tierra viviendo y disfrutando de una vida eterna. ¿Ves? ¿Quién te ofrece esas formas de vida, esa forma de vida? Nadie. Piensa en lo que hay dentro de tu corazón. El Señor no defrauda. Dice, el que cree en mí no será defraudado, no será avergonzado. No lo será. No cambiará de opinión, porque no le salen las cosas como Él quiere. Nunca lo va a hacer, ¿vale?
Bueno, en el cielo no es un grito de auxilio, sino un canto de victoria. Y hoy por hoy podemos decir aleluya, aleluya, un canto de victoria. En la tierra fue la súplica, aquí en la tierra suplicamos por salvación, pero en el cielo celebramos su salvación. ¿Sí? Pues esto hay que tenerlo claro y tiene que ser real. Porque te digo, hasta hay personas que le dices, pero ¿tú has nacido de nuevo? Y te dicen que sí. Pero luego los hechos demuestran lo contrario. ¿Cómo una persona puede llegarse a engañar tanto? Pero eso es una realidad. Quizás acepta a Cristo, sí. Digo, toda la vida en la iglesia. Bueno, eso no quiere decir nada. Toda la vida en la iglesia no quiere decir que seas cristiano. ¿Ves? Entonces, para que no nos autoengañemos y no digamos, pues sí, yo tal, y nos encontremos un día de que lo que hemos dicho no era real y voy por el mismo camino que el impío, al mismo lugar. Entonces, las cosas de Dios son muy en serio, son de vida o muerte, de vida eterna o de muerte eterna. De vida eterna por estar junto a tu Creador toda la eternidad, o de muerte eterna estar separado de tu Creador por toda la eternidad. Tú decides. Tú decides. Pero el caso es que hoy por hoy estamos en el otro lado, en el lado donde Dios está. Y eso, lo que sale de nuestro corazón es gloria a Dios. Gloria a Dios, la salvación viene de mi Dios. ¿Sí? Pues que así sea y vamos hacia adelante. No podemos hacer más cosas. Las cosas que se hacen, las cosas que son imposibles, son las que hace Dios. Las posibles ya las hacemos nosotros. Es así. Pero las imposibles, las que nadie puede hacer, es Dios el que las hace. Y no nos confundamos por ser creyentes de que los problemas profundos internos que tenemos van a salir así porque sí. A lo mejor eso sí que puede llegar a necesitar un hosana. Sálvame ya, por favor. No puedo seguir en esta actitud. Y un día puedes decir, esta actitud Dios la ha cambiado. Y ahora que digo, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Amén. Amén.